Todos los derechos a sus respectivos autores. Yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Sergio. Capítulo 29. El olor a humo persistente la golpeó primero, seguido por el familiar mordisco en el aire. El débil eco de los rugidos resonó en la noche. Al mirar emocionada a su alrededor, la expresión de Violet rápidamente cayó cuando todo lo que vio fue el cadáver quemado del edificio en el que había despertado. Piedra ennegrecida, madera carbonizada y ceniza. No fue la primera impresión más acogedora de su primera cacería. Pero Violet no iba a permitir que una mala primera impresión se apoderara de ella. Estaba lista para enorgullecer a su maestro, y tal vez a su padre. Mirando furtivamente a su alrededor, una pequeña sonrisa traviesa apareció en su rostro. La emoción y el nerviosismo se revolvían en su estómago. Un segundo después, su maestro dio un paso adelante. Un brillo de luz plateada de luna cayendo sobre él. Sus pasos resonaron con fuerza en la casa quemada, la madera se partió y se desmoronó bajo sus botas. Bañada por la plateada luz de la luna, su maestro nunca había parecido más imponente. Parecía alto y fuerte, con el más mínimo atisbo de sonrisa en sus labios. Respirando profundamente el aire fresco de la noche, giró los hombros. Una mano que se acerca distraídamente y repasa su inventario de herramientas y brebajes. Cuando terminó, sacó un frasco de sangre, se arrodilló ante ella y lo deslizó en uno de los muchos bolsillos vacíos de su chaleco. Toma, sangre de Yarnam. Consúmela si estás herido, no arreglará todo, pero es literalmente un salvavidas. Una segunda oportunidad en la vida si lo deseas. Mientras no estés peleando, ocurren accidentes, y yo no puedo estar siempre ahí para protegerte, no importa cuánto lo desee. Dijo su maestro en voz baja, pero no menos dura. Algo completamente diferente se instaló en sus ojos. El amable pilar de fuerza que había llegado a conocer y amar se transformó en alguien a quien solo había visto un puñado de veces ante sus ojos. Una vez, cuando su maestro la había salvado, antes de que el cazador la escoltara a ella y a la vieja bruja a un lugar seguro. Y solo un puñado de veces después, cuando el cazador se escabulló. Podrían ser la misma persona, pero también eran diferentes. Incluso si amaba a ambos y sabía desde el fondo de su corazón que ambos también la amaban a ella. Donde su maestro fue amable y servicial, siempre haciendo todo lo posible para ayudarla cuando ella tenía dificultades. El cazador fue duro y la obligó a ser lo mejor que podía ser. Incluso si la bondad y el amor junto con una pizca de culpa brillaban en sus ojos endurecidos cuando pensaba que ella no estaba mirando. ¿Recuerdas las reglas? Él preguntó y ella asintió rápidamente. Algo que le hizo fruncir el ceño. Repítemelos otra vez. Ordenó suavemente. No te alejes demasiado de ti. Disuádete cuando ocurra una pelea. No intentes interferir a menos que indiques lo contrario, o las bestias vendrán por mí. La amenaza de un arma a veces es más efectiva que disparar, pero si tengo que disparar, apuntar a la cabeza. Si tengo que pelear, intentar llegar hasta ti. Y bajo ninguna circunstancia separarme de ti. Y tener siempre mi aura alta. Ella resopló. Habiéndose visto obligada a recitar las reglas de su maestro por 18ª vez en 3 días. ¿Dónde está tu pistola?, preguntó. Con un resoplido silencioso, abrió su abrigo, con la vieja pistola de su maestro lista y cargada en su funda debajo de su axila derecha. ¿Dónde están tus balas?, preguntó. Por instinto, su mano bajó hasta su cinturón, donde estaba su bolsa de municiones. 20 balas. Ella respondió con descaro antes de que su maestro pudiera preguntar cuántas balas llevaba. ¿Dónde está tu sombrero?, preguntó con una pequeña sonrisa descarada. Revolviéndose el cabello antes de colocar suavemente el sombrero de su padre en la cabeza. Todavía olía a él. Lleno de incienso y hierro, con un leve sabor a sangre. Pero incluso si era el sombrero de su padre, no le ofrecía ni un ápice de seguridad en comparación con simplemente estar cerca de su maestro. Con él a su lado, Violet se sentía casi imparable. Como si nada pudiera jamás hacerle daño. Sonriéndole a su maestro, ella recibió una suave sonrisa a cambio. Desafortunadamente, fue rápidamente borrado y el cazador volvió a tomar la delantera. Levantándose con un pequeño gemido, su maestro miró a su alrededor. Un recuerdo inquietante brilla en sus ojos, antes de ser derretido por una determinación sombría. Sin decir una palabra, comenzó a salir de las ruinas humeantes, obligándola a trotar un poco para alcanzarlo. Sus grandes zancadas lo hacían moverse a un ritmo engañosamente rápido. Esta noche será solo una introducción. Yarnam en una noche de caza es muy diferente del Yarnam al que estás acostumbrado.
Por un lado, casi todos los que te encuentras en las calles que no son uno de nosotros son hostiles, si no lo hacen. No puedo probar lo contrario. Comenzó, con una voz más fría que el aire que los rodeaba. ¿Qué estaremos haciendo?, preguntó en voz baja, acercándose poco a poco a su maestro. Los ojos sin vida del cadáver de caballo medio podrido y medio comido borraron toda la emoción que podría haber sentido. El carruaje vacío, en el que una vez había soñado montar, burlándose de ella. Una huella de mano ensangrentada deslizándose por la ventana. Sin pensarlo, sintió que buscaba la mano de su amo. Deseando la comodidad que ofrecía. Deteniéndose a medio camino. No querer parecer débil en su primera cacería. Si bien no era su caza, no quería ser quemada. Cuando llegaron a una bifurcación en el camino más arriba, Violet se acercó poco a poco a su maestro. Lanzando una mirada nerviosa a los borrachos que merodeaban más a la izquierda. Otra mirada hacia ellos mostró que no era alcohol lo que estaban borrachos. El hedor a sangre acre se podía oler por todo el lugar donde estaban. Nosotros, visitaremos a un viejo amigo llamado Gilbert. Su maestro respondió claramente. Es un viaje bastante corto. Simplemente subimos la calle a la derecha, subimos unas escaleras, doblamos algunas curvas y llegamos. Pero debería ser más que suficiente para darte una idea de lo que está por venir. A Violet no le gustó lo que insinuó. Un escalofrío recorrió su espalda. Al acercar su sierra a ella, sintió cierta seguridad. El grito inquietante de Croce Amors, la confiable espada de su maestro, al ser desenvainada le provocó un escalofrío por la espalda. No es que no estuviera acostumbrada al sonido, ya que había estado presente muchas veces cuando su maestro y su compañera, la señora Nikos, estaban entrenando. Pero era la primera vez que la espada sonaba con tanta ansiedad. Pasaron sin esfuerzo la abertura de la cerca. Haciendo un total de 5 pasos antes de que un hedor desagradable llegara hacia ellos. Una lluvia de astillas fue enviada hacia ellos cuando un hombre enorme y monstruoso se abalanzó sobre ellos. La figura estaba vestida con una capucha oscura, empuñando un hacha que era más larga que su maestro y con una cabeza de hacha hambrienta en el extremo. Verdugo. Su mente gritó, anclándola completamente en el lugar. Recordó haber escuchado el término cuando escuchó a escondidas a su padre y a otros cazadores de iglesias cuando su padre era anfitrión. Hablaron de la brutalidad innecesaria y la sed de sangre. Una mancha en la reputación de Yarnam. Habían dicho. Más bestia que hombre. Habían susurrado. Su maestro se enfrentó al verdugo con la misma ferocidad, si no más. Liderando el golpe aplastante contra el pavimento, haciendo volar fragmentos de piedra. Antes de que el verdugo pudiera siquiera pensar, deslizó su espada por el eje de madera, llevándose consigo varios dedos y dejando un profundo corte en el pecho del verdugo. Arrancando el arma grande de sus manos, arrojándola a un lado, se lanzó hacia ella. Deslizándose bajo un golpe atronador, lanzó su espada con fuerza, atravesando su rodilla. Enviándolo de cara al pavimento de piedra. Un implacable movimiento hacia abajo acabó con el grito de dolor de los verdugos antes de que pudiera alertar a todo el vecindario. Mirando a su maestro con asombro, sin saber cómo pudo haber terminado la pelea antes de que comenzara, vio a su maestro alejarse casualmente de la fuente de sangre en la que se había convertido el verdugo. Dando un giro a su espada para sacudir la sangre. Echó un vistazo a la calle y se volvió hacia ella. Recuerda siempre, cuando luches contra enemigos más grandes, nunca dejarles usar su tamaño. En lugar de eso, paraliza su movilidad, envenénalos, préndeles fuego, usa todo lo que tienes en tu arsenal para asegurarte de que nunca puedan usar sus fortalezas contra tus debilidades. A partir de en este momento nunca serás una potencia física, aunque eso puede cambiar, pero debes concentrarte en tu movilidad y el uso de herramientas ante todo. Violet no hizo ningún puchero ante eso. Su querida madre se parecía a ella. Tenía curvas femeninas, pero también era delgada y no necesitaba un corsé para parecer delgada. Haber visto a la señora Valkyrie de alguna manera levantar a sus 3 compañeros de equipo, junto con ella, todo sin sudar, la hizo querer ser como ella. Quizás no sea del todo como ella. Violet sabía que nunca podría sacar tanta energía constantemente. Pero ella quería ser fuerte como ella. Su maestro no le permitió concentrarse en sus pensamientos. En cambio, se dirigió rápidamente hacia donde acababa de llegar el verdugo. Sacudiendo la cabeza, regresó y sacó un pequeño cristal del cadáver aún caliente. Hablaremos de eso más tarde. Después de que tus lecciones comiencen a incluir la sangre y los rituales. Dijo su maestro con una pequeña sonrisa antes de que el cazador volviera a tomar la delantera.
Guardando la gema en el bolsillo, regresaron a la calle. Bestia. Monstruo. Una voz estridente gritó. Mientras tanto, Violet y su maestro miraron hacia la escalera sinuosa, donde estaba un hombre con una barba rala y ropa igual de descuidada. Una antorcha encendida en una mano y una tabla de madera a modo de escudo improvisado en la otra. Violet, regresa al lugar de donde vino el verdugo. Ordenó su maestro con calma. Pero, Violeta. El cazador ladró. Dándole una mirada severa. No puedo matar a todos y mantenerte a salvo al mismo tiempo. Retrocediendo poco a poco, el miedo se apoderó de ella cuando vio una patrulla de otros 8 vigilantes que venían corriendo por la calle. Atraídos por la conmoción, todos tenían miradas igualmente sedientas de sangre. Tragando saliva, dio 2 pasos asustados hacia atrás antes de girar sobre sus talones y correr hacia abajo. El corazón le dio un vuelco en el pecho cuando vio a las 2 mantecas de cerdo borrachas de sangre avanzar desde el otro lado. Antes de que pudieran atravesar la puerta, un trueno familiar resonó y la sobresaltó. A los 2 borrachos de sangre les estalló la cabeza como granos. Echando una mirada por encima del hombro, vio que el cazador había acabado rápidamente con 2 vigilantes. Ya iba a su lado, revólver en mano. No luciendo deteriorado, el único indicio de lucha en él era cómo la sangre se adhería a su espada. Segunda lección, utiliza tu entorno a tu favor. El cazador explicó con calma. Aliviando sus nervios solo con su presencia. Empuja a tu oponente escaleras abajo, enciende charcos de aceite, usa todo lo que puedas para ganar. Usa un pasillo estrecho para hacer que las armas más largas sean más difíciles de usar y para obligar a tus oponentes a atacarte de uno en uno. Haciendo girar su revólver en su mano, rompió el mango entre los dientes de un valiente vigilante en particular. Enganchó su revólver detrás del cuello y arrastró al vigilante de bruces hacia la calle de piedra. Aplastándole la garganta con la bota. Tragando saliva, Violet no sabía qué le parecía más aterrador. La violencia que el cazador podía desatar en cualquier momento, o cómo su expresión no cambiaba en absoluto. Los locos me dispararán, pero existe la posibilidad de que intenten escabullirse para atacarte. Ten tu arma a tu lado por si acaso. Ordenó con calma, sacudiendo la sangre y los dientes del mango del revólver antes de enfundarlo. Corriendo hacia el callejón sin salida, se escondió detrás de unas cajas. Ni un segundo después se escuchó el sonido del acero desintegrando la carne. Muere rata. Muere, maldita bestia. Ningún buen hombre de Yarnam debería moverse tan impiamente rápido. La bravuconería de los vigilantes se apagó rápidamente y se convirtió en susurros horrorizados o susurros en voz baja. Nunca tuvieron la oportunidad de gritar, solo unos segundos para rezarle a cualquier deidad en la que creyeran. Al mirar a través de una rendija en las cajas, vio como la multitud de vigilantes no lograba pasar ni un paso más allá de él. Muriendo con un solo movimiento de su espada. Si no tenían suerte, su maestro detendría elegantemente sus desesperados ataques contra otro vigilante. En el momento en que intentaron pasar a su lado, recibieron un puño aplastante justo en el estómago antes de que les cortaran la garganta. 10 oponentes, todos brutalmente asesinados en una danza de sangre y acero antes de que ella pudiera siquiera mirar adecuadamente. Puedes salir ahora, Violet. Es seguro. Su maestro gritó después de que el polvo se calmó. Buscando sin ceremonias entre algunos de los cadáveres de los vigilantes muertos. Arrojándole otro frasco de sangre, se embolsó un puñado de balas. Deslizando el frasco de sangre en su chaleco, se acercó poco a poco, observando más de cerca la carnicería que sembraba la calle. Porque eso es lo que era. Pura carnicería. Un santuario a la violencia y la locura que la habían llevado a casa. Violet se acercó y se maravilló de la belleza de todo. Los suaves rayos de la luna hacen centellear los ríos de sangre con un sinfín de perlas. Era hermosa, una obra de arte visceral que poco a poco se estaba secando. Tragado por el camino adoquinado. Apartando su mirada de la sangre, para que su maestro no pensara que su fascinación era extraña, hizo la pregunta que ardía. ¿Es por eso que no querías que cargara mucho? ¿Porque nosotros, buscaríamos más? No es del todo correcto, pero tampoco del todo incorrecto. Respondió su maestro, guardándose algunas balas adicionales antes de comenzar a caminar de nuevo. Haciéndola correr un poco para alcanzarlo. Por un lado, si llevas mucho y no sabes dónde está todo, puedes sacar un molotov en lugar de un frasco de sangre. Otro es que llevar más puede hacerte sentir pesado. También hay muchos otros detalles, pero todos surgen del hecho de que aún no estás listo. Aquí arriba.
Subieron las escaleras y rápidamente pasaron por donde habían estado el vigilante y su amigo. Ahora yacían muertos con sus semejantes en la calle indiferente. El puchero no abandonó sus labios, ni siquiera al subir las escaleras. Sabía que no estaba lista, pero eso no significaba que le gustara que lo dijeran en voz alta. En un abrir y cerrar de ojos, su maestro pasó de darle un suspiro afectuoso a lanzarse hacia adelante. Agarrando el brazo ofensivo, detuvo el cuchillo mucho antes de que pudiera alcanzarla. El sonido de las ramitas al romperse resuena en la noche silenciosa. Demasiado atrapada en su cabeza, le tomó todo hasta que el cuchillo rebotó contra el piso de piedra para conectar los puntos de que no fueron ramitas las que se rompieron. Su amo no le dio al hombre ni un segundo para recuperarse. Soltando el brazo ofensivo, Violet vio un hueso asomando de la carne picada en la que se había convertido. Antes de que el hombre pudiera gritar hasta quedarse ronco, la mano de su maestro le rodeó la cabeza y lo golpeó de cara contra el costado del edificio. Sangre, saliva y lágrimas mancharon la pared. El rostro del vigilante era un asqueroso revoltijo de pequeñas laceraciones y dientes rotos. Un suave sollozo entrecortado escapa del desastre destrozado. Soltando el cráneo con un gruñido de disgusto, su maestro observó impasible cómo el loco se desmoronaba, estrellándose de cara contra el implacable pavimento de piedra. Sin decir una palabra, su amo bajó la bota, tronando con justa furia. Aplastando su cráneo bajo su bota, enviando materia cerebral podrida salpicando toda la calle adoquinada. Violet echó un vistazo a la materia cerebral podrida y casi retorciéndose que cubría las botas de su amo. La mente se detiene bruscamente. Levantando la vista, compartió una mirada con su maestro antes de que su barriga finalmente cediera. Una auténtica cascada de vómito saliendo disparado de su boca. Bleurk. Ardía en el camino hacia arriba, perlas de lágrimas corrían por su rostro. Tratando de contenerse después de haber terminado de vomitar, dejó que sus ojos regresaran a la materia cerebral podrida. Arcadas mientras salía más vómito. SHH. Está bien. Déjalo salir. Su maestro arrulló suavemente, corriendo en círculos sobre su espalda. Su barriga se tambaleó hacia un lado, su espalda se dobló y casi se desplomó. Esperando con impaciencia otra cascada de vómito, solo para escupir unas cuantas gotas. En el momento en que las gotas salieron de su boca, un regusto desagradable la quemó, seguido de un horrible ardor por todo el cuerpo. Está bien. Acabas de vomitar un poco de ácido del estómago. Pasará. Dijo suavemente, sacando un pañuelo y limpiando los restos de vómito. ¿Por qué tenía gusanos negros y ondulados en la cabeza? Ella gruñó, todavía sintiendo el ardor en la boca. ¿También tengo gusanos negros y ondulados en mi cabeza? Que no. Su maestro se apresuró a tranquilizarla. No tienes gusanos negros y ondulados en tu cabeza. Entonces, ¿qué es eso? Preguntó, señalando la masa cerebral retorciéndose que estaba agonizando. Un efecto secundario de la sangre. Dándole a su maestro una mirada inexpresiva, esperó a que él le explicara. Sin saber si alguna vez podría volver a dormir si no obtenía respuestas. Su maestro le dio una mirada antes de suspirar. La sangre es maravillosa, pero es igual o más peligrosa. Un hombre sabio me dijo que la sangre es esencialmente una evolución forzada. Si esa evolución es buena, mala o desastrosa. Bueno, eso depende del párroco. Su maestría sermoneó con calma. No le importaba en absoluto si tenía 1 o 2 minutos más para recuperar el aliento. Asintiendo con escepticismo, sintió las grandes palabras volar sobre su cabeza. Al final formuló la pregunta que ardía en ella. ¿Qué hay de tu maestro? ¿Le crees? Sus ojos se empañaron. Suspirando, él le dirigió una mirada vacía, provocando que un escalofrío recorriera su espalda. Su mirada parecía ver directamente a través de ella, todos sus pensamientos, emociones, todo lo que ella era y lo que alguna vez estaría prohibido ante él. Yo creo que la sangre saca a relucir el reflejo más verdadero de una persona. Si alguien cree que es mejor que la persona promedio, la sangre lo transformará para reflejar eso. Si alguien cree que es un cazador, la sangre los transformará en lo que mejor se adapte a esa creencia. Si alguien se creyera podrido y estúpido, la sangre lo transformará para adaptarlo a sus creencias. Su maestro finalmente explicó. ¿Qué crees que eres? Violet no pudo evitar preguntar con curiosidad. Nada. Su maestro respondió con una risa autocrítica. Pero, ya sabes, incluso si a veces puede ser difícil, trato de ser un buen hombre. Pero no se apresuren a tomar mi palabra como un evangelio. Su maestro advirtió rápidamente. Si crees que me equivoco, deberías decirlo.
Un cazador es tanto un erudito como un guerrero. A medida que tus lecciones se vuelvan más complejas, comenzarás a formar tus propias ideas y creencias sobre ciertos temas. No te preocupes. Tienes miedo de ser tú mismo. Al aprender enseñarás y al enseñar aprenderás. ¿Eh? El sonido la abandonó involuntariamente, mirando a su maestro con confusión. Él soltó una carcajada, la mano que acababa de usar para aplastar a un hombre, acercándose a ella para acariciarle la cabeza. En cambio, aterrizó en el sombrero de su padre. No te preocupes. Lo entenderás cuando seas mayor. Con esas palabras flotando en el aire, el cazador comenzó a caminar. Escupiendo un poco del vómito restante, rápidamente corrió tras él. Dieron la vuelta a la esquina y subieron la pequeña escalera. Y entonces estaban allí. Una lámpara encendida colgando fuera de una ventana iluminada. El apartamento no era el más grande, estaba apretado entre la calle sinuosa. Ligeros ronquidos resonando desde el apartamento. Por favor, no interrumpas. Preguntó cortésmente su maestro, antes de girarse y tocar la ventana. Starling al ocupante del interior. ZZZ, ga. Jaune, muchacho, eres tú. Gritó una voz mayor. ¿Quién más? Dijo su maestro. Una suave sonrisa alivió su mirada dura. Te di por muerto. El caballero mayor respondió con sarcasmo. Ya era hora de que te levantaras. ¿La caza te trata bien? La caza es como es la caza. Respondió su maestro, volviéndose hacia ella. ¿Por qué no te diriges a la escalera de allí? Echa un vistazo rápido y mira si alguien sube. ¿Con quién estás hablando, muchacho? Instantáneamente la voz de Gilbert se vio cautelosa. Mi aprendiz. Su maestro la tranquilizó con una pequeña sonrisa. Sin poder evitarlo, le dedicó una sonrisa radiante. Entonces te felicito, amigo mío. Gilbert soltó una carcajada. La cautela en su tono desapareció, reemplazada por una simple alegría. Volviéndose hacia ella, su maestro le dirigió una pequeña mirada. Haciendo pucheros, comenzó a caminar hacia la escalera. Lanzando una pequeña mirada hacia atrás, una mirada de tristeza se plasmó en todo el rostro de su amo mientras le murmuraba algo a Gilbert. Sacudiendo la cabeza, la determinación se apoderó de ella. A cada paso adelante, sentía que su corazón se hundía más y más. Cuadrando los hombros, siguió adelante. Agarrando la cerca, sus ojos se aturdieron. Mirando hacia abajo vio la calle que habían tomado antes. Incluso podía ver las ruinas quemadas en las que despertaron. Le temblaban las rodillas y la altura hacía que su barriga se retorciera sobre sí misma. Su hogar podría haberse llenado de asombro, pero su mente no le permitía disfrutar de la vista del horizonte de Yarnam. En lugar de eso, la estaba torturando al conjurar múltiples formas en las que salpicaría el pavimento si perdía el equilibrio. Alejándose de la valla, corrió con todas sus fuerzas hacia su amo. El corazón le retumba en los oídos. Su cuchilla fue arrojada a un lado, convirtiéndose en motas de plata. Buscando desesperadamente la mano de su maestro, espera que él no piense menos en ella. En el instante en que su mano quedó atrapada en la de ella, sintió que sus piernas encontraban fuerza. Su corazón se calmó, el coraje floreció en su pecho. Un suave clic que resuena en la noche. Al mirar a su maestro, vio que su tranquilidad anterior había desaparecido. Reemplazado por un rostro de determinación grim. Tomando aliento, la sombría determinación se derritió en él, reemplazada por la apatía distante que se aferró a toda la noche. Nos han invitado a tomar el té. Dijo con calma, dándole una pequeña mirada. Muy consciente de las campanas de advertencia que sonaron en su mente. Nunca dejes entrar a nadie hasta que haya salido el sol. Prométemelo, mi querida Violet. Prométeme que nunca dejarás entrar a nadie. Las últimas palabras que le dijo su madre antes de escapar hacia la noche resonaron en su mente. Al abrirle la boca, su mirada se endurece, silenciando las palabras en su lengua. Quédate cerca de mí. La voz de su maestro le susurró al oído. Luego puso una sonrisa cansada en su rostro y abrió la puerta. Gilbert, finalmente puedo ponerle cara a la voz. Dijo con falsa cortesía, entrando sin la precaución que le había advertido. Jaune, muchacho, eres mucho más joven de lo que pensaba. Gilbert dijo con una risa cansada. Asomándose detrás de su maestro, le dio a su anfitrión una larga mirada. Lo primero que notó fue su espalda encorvada, por el aspecto de las cosas, había sido tan alto, si no más alto, que su maestro cuando era joven. Ahora su espalda parecía un signo de interrogación gigante. Las patas de gallo le estropeaban la cara, junto con algunas manchas hepáticas y una boca de dientes torcidos.
Tenía un puñado de pajitas largas y grises a modo de cabello que insinuaban lo que alguna vez había sido. Vestido con camisa y pantalones, parecía viejo y marchito. Si Violet no lo supiera, diría que tiene un pie en la tumba. Dejando vagar la vista, recorrió el apartamento. Era más grande de lo esperado. Si bien la entrada era estrecha, había una escalera de caracol que conducía a otros pisos al lado de la mecedora que estaba junto a la ventana. La cocina está abajo. Déjame mostrarte, dijo Gilbert, tomando la iniciativa y bajando las escaleras. Su maestro le puso una mano reconfortante en la espalda y lo siguió. Escondida detrás de él, accidentalmente puso una mano sobre Croce Amors, estremeciéndose ligeramente cuando un calor abrasador atravesó sus guantes. Sin querer llamar la atención, silenció su llanto. En lugar de eso, se metió el dedo en la boca para que no le salieran ampollas. Mirando la espada de su maestro durante todo el camino hacia abajo. Su maestro sacudió la cabeza ante sus payasadas, sin darse cuenta en absoluto de cómo su espada acababa de quemarla. Al bajar a la sala de estar, Violet se maravilló del tamaño. En total, la habitación de Gilbert era tan grande como las mesetas en las que se encontraban. Incluso tenía ventanas que daban a Yarnam, aunque la vista se veía arruinada por la escalera que se interponía en el camino para algunos. Conduciéndolos a la cocina, Gilbert se sentó junto a la mesa de la cocina con un fuerte gemido. La tetera está junto al banco. Debería haber algunas tazas en el armario. Gilbert añadió amablemente. Escondida al lado de su amo, Violet sintió un par de ojos hambrientos recorriéndola. La sangre se le heló en las venas. Su mente trabajaba horas extras para entender lo que estaba pasando. Conjurando todas las horribles formas en que podrían matarla en un abrir y cerrar de ojos. Luego, tan rápido como apareció, los ojos desaparecieron. Aterrada, Violet volvió a mirar a Gilbert. La mitad de su rostro estaba contorsionada en una terrible mueca de dolor y rabia. El otro estaba lleno de culpa, con una determinación incondicional brillando en sus ojos. Ante sus ojos, la rabia y el hambre desaparecieron. Un suspiro cansado se escapa de su anfitrión. El té debería estar listo pronto, dijo su maestro suavemente, dándole una pequeña sonrisa. Acercándose a Gilbert, bajó otra silla y se sentó con un fuerte gemido. Muchacho, no puedes tener más de 20 años. Deja de actuar como si tuvieras 90. Gilbert gruñó, lanzando una mirada cansada a su maestro. Sí. Su maestro le respondió con un gruñido. Estirándose, los porros explotan como fuegos artificiales. Dejando escapar un gemido de satisfacción, se enderezó. Digamos que me topé con algunas cosas que mantuvieron mi mente ocupada. ¿Qué encontraste? Ella no pudo evitar preguntar. Su instinto le gritaba que Gilbert era peligroso, pero lo único que sentía era seguridad. Sabiendo muy bien que tendría que pasar por su maestro antes de poder tocar un pelo de su cabeza. Eso no es para que tú lo sepas. Su maestro suspiró. Haciendo pucheros, escuchó una risa ronca escapar de Gilbert. Animoso, ¿eh? No tienes idea. Su maestro suspiró y sacudió la cabeza. Pero muchacha. Confía en tu maestro. Algunos secretos deberían seguir siendo solo eso, secretos. La ignorancia es una bendición, o eso dicen. Gilbert añadió desde un lado. Resoplando, ella le lanzó su peor mirada. Ganándose una risa áspera. Espera aquí muchacho, tengo algo para ti. Con un fuerte gemido, se levantó y cojeó hacia otra puerta. Escapando rápidamente hacia el interior. Algunos crujidos resonaron en la ahora silenciosa habitación, antes de que finalmente regresara con una pila de cajas bajo el brazo. Colapsando en su silla. Hay algunas cosas que quería darte muchacho, piensa en ello como un pago por el favor que me estás haciendo. Gilbert dijo suavemente, lanzando una mirada a su maestro. Tenía una mirada escéptica pegada a su rostro. Gilbert. Realmente, no es necesario. Aquí tienes, muchacha. Puede que no sea un regalo adecuado para dar en el primer encuentro, pero no dudo ni por un segundo que lo encuentres útil. Dijo, ignorando por completo a su maestro y empujando suavemente una de las cajas hacia ella. Su maestro, lo vio asentir levemente. Pasando la bola de miedo y nerviosismo, alcanzó la caja de madera y la abrió. Se le escapó un grito ahogado al ver la elegante daga que descansaba sobre una almohada de terciopelo. Mirando alrededor de la mesa y solo viendo sonrisas alentadoras, armó sus nervios y lo agarró. Es hermoso. Ella dijo. Y muy ligero. Tenía una hoja delgada y estrecha y una elegante guarda en forma de cruz. Al sacarlo de la sábana, se le escapó un suave grito ahogado.
completamente paralizado por el hermoso patrón en el acero. Una misericordia. Me ha sido de gran utilidad en el pasado y sé que te servirá fielmente hasta el día en que decidas transmitirla. Gilbert dijo con una sonrisa afable. Se lo habría dado a tu maestro, pero se debe usar un arma, no quedarse sentada acumulando polvo como lo ha hecho ella. Y no creo que ella estaría feliz si de repente él también comenzara a empuñar una daga. Como uno solo, los viejos y los jóvenes compartieron una mirada y miraron la espada que colgaba de la cadera de su maestro. Croce Amors casi se pavonea bajo su atención. Su maestro, generalmente tan perspicaz y aparentemente omnisciente, los miró perplejo. Confusión escrita en su rostro. Gracias. Violet dijo desde el fondo de su corazón. Volviéndose hacia su maestro con grandes ojos expectantes. Con una pequeña sonrisa tomó la daga y se la ató al cinturón. Pasando los dedos por la sábana, como había visto hacer a su maestro tantas veces, se le escapó una risita. ¿Y tú, muchacho? Hay algunas cosas que quiero que tengas. Dijo Gilbert. Un aire solemne se instaló sobre él. Gentilmente empujó un diario hacia su maestro. Al igual que tú, soy un extraño, incluso si el método por el que llegamos aquí difiere, todavía quiero que tengas esto. Tomando con cuidado el diario, su maestro lo hojeó antes de guardarlo en un bolsillo en el interior de su abrigo. Como te dije, vine a Yarnam buscando ayuda para mi afecto. Gilbert se sobresaltó, una sonrisa llena de nostalgia. Soy de un lugar llamado la Ciudad, o la Ciudad Eterna. Al igual que Yarnam, es un lugar con una historia profunda. Y al igual que Yarnam, está devastada por una plaga. Una que tuve la mala suerte de contraer. En comparación con las bestias que azotan a Yarnam, la plaga de mi hogar es un asesino insidioso que te dejará como un cadáver marchito y no te permitirá morir incluso cuando tu cuerpo se esté desmoronando. Si alguna vez te cansas de la caza que tengo, escribí una forma de llegar a mi casa. Incluso los nombres de algunos antiguos contactos. Garrett, ¿verdad? Preguntó su maestro suavemente. Sí, al igual que tú, él es un joven talentoso. Gilbert dijo con una pequeña sonrisa. Tus valores pueden diferir. Pero si le dices que yo te envié, él debería estar más que dispuesto a brindarte la ayuda necesaria para recuperarte. Después de eso, bueno, eso depende de ti. Tal vez. Su maestro suspiró, provocando que una sacudida de terror desenfrenado la recorriera. Pero no ahora. No importa lo tentador que sea, no puedo irme antes de que termine la caza. Puede que no me guste, pero tengo un deber para con esta ciudad. Nunca podría perdonarme si simplemente me diera la vuelta y corrió. Antes de que alguien pudiera decir algo, Violet se lanzó hacia su maestro y lo envolvió en un abrazo aplastante. No hay palabras que puedan describir el alivio que sintió cuando escuchó que él no la estaba abandonando. Levantándola y colocándola sobre su pierna izquierda, ella se fundió en su costado. Mirando con curiosidad mientras Gilbert empujaba otra caja de madera hacia su amo. Al abrir la caja, una hermosa pipa tallada a mano yacía sobre una almohada de terciopelo. Algunas bolsas de hierba para pipa escondidas detrás. Tómalo, es tuyo. Trabajar la madera me ayudó a mantener mis peores impulsos bajo control. Dijo Gilbert, con una sonrisa irónica en sus labios mientras él y su maestro asentían. No es mucho, pero es un regalo de mayoría de edad en casa. No tienes que usarlo, pero al menos es algo para recordarme. Gracias. Dijo su maestro con una sonrisa. Su expresión vaciló ligeramente. Va, no seas sentimental ahora, muchacho. En todo caso, debería agradecerte. Gilbert exclamó en voz alta. Pero aquí. Tendrás más uso de esto que yo. Empujando una sola hoja de papel hacia ellos. Agarrando escépticamente el papel lo leyó. Su rostro se torcía en una mueca cuanto más leía. No. Gilbert. Esto es demasiado. No puedo aceptar esto. Muchacho, si sabes que eso es bueno para ti, tómalo. Dijo Gilbert, alzando la voz y sin retroceder en lo más mínimo. Violet deseaba poder estar en cualquier lugar menos allí. Haciéndose lo más pequeña posible, quedó congelada. Atrapada entre la espada y la pared, rezó una pequeña oración a Odeón para que algo la salvara de esto. TCHCCCCC la tetera chilló. Rompiendo la competencia de miradas que había estallado entre los dos hombres. Levantándola suavemente, su maestro la sentó en otra silla. Se dirigió rápidamente hacia la tetera y sirvió 3 tazas con pericia. Violet había notado que observar a su maestro trabajar era muy parecido a observar a un artista trabajar. Siempre se movía con una gracia onírica.
Sus movimientos suaves y gentiles, en absoluto comparados con los entrecortados y frustrados que atormentaban a su difunto padre cada vez que preparaba té. Me pregunto cuándo podré moverme así. Se preguntó, con los ojos agudizados cuando vio a su maestro deslizando una sola gota de algo en una de las tazas. Al instante sintió que se le erizaban los pelos del cuello. Con una sonrisa que no llegó a sus ojos, rápidamente dejó las tazas frente a ellos. Sentándose, tomó un rápido sorbo de su té. Completamente indiferente a la mirada que ella le envió. Mejor de lo que esperaba honestamente. Su maestro murmuró. Rápido e indoloro, o un descenso gradual acompañado de locura, murmuró Gilbert, dándole a la taza en su mano una mirada solemne. Lo siento. Si hubiera conocido otra forma, habría sido el primero en descubrirlo. Su maestro habló en voz baja. Entrecerrando los ojos, miró entre los dos hombres. La tristeza que se aferraba a los rasgos de su amo, la aceptación estoica que emanaba de Gilbert. Había algo que no le estaban contando. Una parte de ella ardía al ver cómo los dos hablaban como si ella no estuviera allí, otra sabía que intervenir agregaría más leña al fuego. Podía saborear la corriente subterránea que estaba esperando explotar. No lo estés. Gilbert lo tranquilizó suavemente. En todo caso, soy yo quien debería lamentarse. Si hubiera sabido lo que haces, simplemente me habría lavado las manos. Eres un buen hombre, Jaune, e incluso si solo nos conocemos brevemente. Estoy orgulloso de llamarte amigo. No hagas esto más difícil de lo que es. Su maestro susurró suavemente. Lo siento, muchacho. Realmente lo siento. Pero me has devuelto una opción que pensé que me habían robado. Por eso, no hay nada que pueda hacer para pagarte adecuadamente. Dijo Gilbert, empujando el trozo de papel hacia su maestro. Su maestro guardó silencio. Cara tallada en piedra. Finalmente, suspirando, se guardó el trozo de papel en el bolsillo. Bien, pero solo porque te respeto. No lo querría de otra manera. Gilbert ladró. Luego miró su té aún intacto y lo preparó con determinación. Levantando la taza hasta sus labios, se bebió todo de un solo trago. Eso dio en el clavo. Dejando escapar un gran bostezo se volvió hacia su maestro. ¿Crees que podrías acompañarme a mi habitación? Estoy cansada. Nunca eres una molestia. Dijo su maestro, levantándose rápidamente y moviéndose al lado de Gilbert. Ayudándolo hacia la escalera. Se movieron lentamente, bajando con cuidado las escaleras. Como no quería quedarse sola, los siguió de cerca. Extendiéndose para ayudar siempre que podía. Tienes una chica amable ahí, muchacho. Cuídala. Gilbert sonrió y le dio a su maestro una mirada dura. No quiero decir que tu aprendiz sea demasiado joven porque no es de mi incumbencia. Solo cuídala, ¿no? Están sucediendo tantas cosas horribles en esta ciudad que debemos atesorar y fomentar la bondad. Para no ser mejores que las bestias que nos acosan. No es necesario que me lo recuerdes. Su maestro suspiró, aunque una suave sonrisa apareció en sus labios. Y en cuanto a mi aprendiz, confía en mí que será atendida. La promesa de Ark. Sé que lo harás, muchacho, lo sé. Gilbert se rió, antes de estallar en una serie de toses. La tos desapareció tan rápido como apareció, dejando a Gilbert sin aliento. Sentándolo suavemente en su cama, su amo lo recostó y acomodó su posada. Cruzándose de brazos, Violet sintió que sus entrañas se ponían verdes de envidia. Ver a su maestro mostrar un cuidado tan tierno por un anciano al azar simplemente la irrita. Sabía que Gilbert podía ser el amigo de su amo, pero él era su amo. ¿Por qué un anciano la ignoraba cuando era su aprendiz? No tenía sentido. Incluso si él le hubiera dado una hermosa daga, no le gustaba cómo los dos la mantenían en la oscuridad. Pero Violet no hizo pucheros, no hizo una escena incluso cuando todo su ser le gritó que se deshiciera de los desagradables sentimientos que se revolvían en su estómago. Ella lo sabía mejor. Después de todo, nació y creció en Yarnam. Ella ya le había dado su palabra a su maestro y no iba a romperla. Porque si ella rompiera su palabra, ¿quién podría confiar en su palabra? En lugar de eso, se sentó en un taburete y observó. Tratando de ver si podía descubrir qué secreto estaban compartiendo. Sabes, muchacho, me alegra que hayas decidido venir a tocar mi ventana esta fiel noche. Gilbert dijo con una sonrisa sincera. Prácticamente había perdido la esperanza. Como dije antes, no hay nada que pueda hacer para pagar adecuadamente lo que has hecho por mí, ni en esta vida ni en la próxima. No pienses en ello, Gilbert. Su amable maestro sonrió gentilmente.
En todo caso, soy yo quien debería agradecerte. Tu ayuda y conocimiento han sido invaluables. Eres un buen hombre, muchacho. No dejes que nadie apague esa chispa de bondad. Gilbert dijo con una voz de acero, agarrando el suyo y en el suyo y dándole una mirada ardiente. Y Arnam, la ciudad eterna también, los hombres buenos siempre escasean. Los llamamos héroes, pero sus tumbas están vacías, sus nombres se olvidan, solo quedan las hazañas de los valientes hombres y mujeres que tan fácilmente desperdiciaron sus vidas, persiguiendo esperanzas y sueños. No lo hagas, si no es por mí, entonces por el bien de tu aprendiz. No te apresures a desperdiciar tu vida. Su maestro no dijo nada, no podía decir nada. Y la comprensión apareció suavemente en los ojos de Gilbert. Cada respiración se vuelve cada vez más laboriosa. Sin embargo, él no apartó los ojos de sus amos. Incluso cuando las lágrimas brotaron de sus ojos, todavía sostuvo su mirada. Pateando nerviosamente sus pies, sus ojos se movieron entre ellos. La mirada de tristeza que nunca abandona el rostro de Gilbert. ¿Qué has hecho, muchacho? Gilbert dijo con voz áspera. Una serie de toses sacudieron su cuerpo. Si no soy yo. ¿Entonces quién? Dijo su maestro en voz baja. Mano libre acercándose para secar algunas lágrimas. Le dio la espalda. ¿Realmente eres un tonto de buen carácter, no? Gilbert tosió con una suave sonrisa. Antes de que sus cejas se arrugaran. Pensé que habías dicho que sería indoloro. Gilbert escupió entre toses. Lo siento. No tomé en cuenta tu aflicción, contraatacar. Su maestro se disculpó. Hay otra manera, pero esta fue la forma más amable que pude ofrecer. Lo siento. Muchacho. Deja de andarte con rodeos y simplemente hazlo. Exigió Gilbert. Una mueca se extendió por su rostro, empapando la cama con sudor frío. Un destello de acero fue todo lo que vio, seguido de un chorro de sangre que le salpicó la cara. Estafando aturdida, la escena que tenía ante ella quedó grabada para siempre en su mente. La cabeza de Gilbert cayó por el aire y aterrizó en sus manos extendidas. Miró la paz, contento ante la muerte. Una oración de perdón brilló en sus ojos sin vida, como si lamentara lo que su maestro tuvo que hacer. Apartando sus ojos de la cabeza cortada, un grito salió de su garganta. Porque en la cama no había ningún cuerpo humano. En lugar de eso, la forma retorcida y peluda de una bestia había tomado su lugar. Con garras que avergonzarían a su sierra, una melena de pelo que pertenecía más a un lobo que a un hombre. Incluso su sangre estaba mal. Era espeso como el alquitrán, más cercano al pecado líquido que al tono carmesí que debería tener toda la sangre. ¿Qué pasó? Las palabras salieron de ella. Todo había sucedido muy rápido. Su maestro pasó de hablar amistosamente con Gilbert, antes de asesinarlo sin piedad al segundo siguiente. Sabía que algo andaba mal cuando vio a su maestro vertiendo algo en el té de Gilbert. Pero ella nunca, ni siquiera en sus sueños más locos, esperó que eso se acumularía en esto. Gilbert estaba enfermo. Su maestro dijo claramente, solo un leve destello de dolor brilló en sus ojos antes de ser empujado hacia abajo. Arrancando la hoja, ignoró los intestinos que fueron arrastrados con ella. Derramándose como tiras de salchicha sobre sus botas mientras limpiaba su espada con un pañuelo. Así que le ofrecí una opción. Su maestro no dijo más después de eso, en lugar de eso, enfundó su espada y puso una mano sobre el pecho aplastado de la bestia. Por tu sacrificio, hago lo que debo, lo que te quito, lo doy a cambio. Otorgándote la paz que tanto mereces. Lirios blancos del color de la luz de la luna brotaron de la nada. Observando con asombro, Violet vio el cuerpo de Gilbert romperse en motas de luces plateadas, el peso en sus manos desaparecía con el viento mientras las motas plateadas bailaban por la habitación. Una fuerte ráfaga de viento atravesó el dormitorio, trayendo consigo un pequeño tornado de papeles y polvo. Entrecerrando los ojos, Violet se obligó a mirar, la cosa más mística y hermosa que jamás había presenciado grabada para siempre en su alma. Cuando los vientos amainaron, la bestia, la sangre y la cabeza cortada desaparecieron. Lavado como si nunca estuviera ahí para estar con él. La única prueba de que algo había sucedido era el rastro de papeles esparcidos por el suelo. ¿Le afectó la plaga? Preguntó, antes de que se diera cuenta de algo horrible. ¿Estamos enfermos ahora? Sí, no. Su maestro respondió con calma. Mientras seamos cazadores del sueño, nunca sucumbiremos a la enfermedad o la dolencia. Sin embargo, eso no nos hace inmunes a otras aflicciones como el veneno o el frenesí.
Su maestro no dio más detalles, en lugar de eso le susurró un hueco adiós a Gilbert antes de marcharse. Saltando del taburete, su confiable sierra ya en la mano. Aunque todavía no estaba segura de las palabras de su maestro, lo siguió escaleras arriba y salió al frío aire de la noche. Sacando una llave, cerró la puerta detrás de él. Dándole una pequeña mirada, desaparecieron por las calles de Yarnam. En el gran esquema de la cacería, Gilbert era solo uno entre muchos. Otro nombre más añadido a la lista cada vez mayor de muertos. Violet miró a su maestro y no entendió por qué la trajo aquí. Al acercarse al regalo de Gilbert, sintió un vacío incómodo rodar dentro de ella. Incluso si hubiera estado verde de envidia, eso no significaba que hubiera querido al hombre muerto. Ella solo quería que su maestro le prestara atención. Preguntas y más preguntas daban vueltas en su mente, pero las ignoró por el momento. Simplemente contenta con seguir a su maestro mientras las oscuras calles de Yarnam los rodeaban. Nota: un capítulo completo desde la perspectiva de Violet, y ella no es tan amable e inocente como parece. En cambio, ella es como cualquier otro niño y quiere la atención de sus seres queridos. Nota: la ciudad eterna se incluyó en buena medida, porque si bien Jaune está vinculado a Yaran, existe un mundo exterior que puede o no explorar, aunque aún no lo ha decidido. Capítulo 29. El olor a humo persistente la golpeó primero. Seguido por el familiar mordisco en el aire. El débil eco de los rugidos resonó en la noche. Al mirar emocionada a su alrededor, la expresión de Violet rápidamente cayó cuando todo lo que vio fue el cadáver quemado del edificio en el que había despertado. Piedra ennegrecida, madera carbonizada y ceniza. No fue la primera impresión más acogedora de su primera cacería. Pero Violet no iba a permitir que una mala primera impresión se apoderara de ella. Estaba lista para enorgullecer a su maestro, y tal vez a su padre. Mirando furtivamente a su alrededor, una pequeña sonrisa traviesa apareció en su rostro. La emoción y el nerviosismo se revolvían en su estómago. Un segundo después, su maestro dio un paso adelante. Un brillo de luz plateada de luna cayendo sobre él. Sus pasos resonaron con fuerza en la casa quemada, la madera se partió y se desmoronó bajo sus botas. Bañada por la plateada luz de la luna, su maestro nunca había parecido más imponente. Parecía alto y fuerte, con el más mínimo atisbo de sonrisa en sus labios. Respirando profundamente el aire fresco de la noche, giró los hombros. Una mano que se acerca distraídamente y repasa su inventario de herramientas y brebajes. Cuando terminó, sacó un frasco de sangre, se arrodilló ante ella y lo deslizó en uno de los muchos bolsillos vacíos de su chaleco. Toma, sangre de Yarnam. Consúmela si estás herido, no arreglará todo, pero es literalmente un salvavidas. Una segunda oportunidad en la vida si lo deseas. Mientras no estés peleando, ocurren accidentes, y yo no puedo estar siempre ahí para protegerte, no importa cuánto lo desee. Dijo su maestro en voz baja, pero no menos dura. Algo completamente diferente se instaló en sus ojos. El amable pilar de fuerza que había llegado a conocer y amar se transformó en alguien a quien solo había visto un puñado de veces ante sus ojos. Una vez, cuando su maestro la había salvado, antes de que el cazador la escoltara a ella y a la vieja bruja a un lugar seguro. Y solo un puñado de veces después, cuando el cazador se escabulló. Podrían ser la misma persona, pero también eran diferentes. Incluso si amaba a ambos y sabía desde el fondo de su corazón que ambos también la amaban a ella. Donde su maestro fue amable y servicial, siempre haciendo todo lo posible para ayudarla cuando ella tenía dificultades. El cazador fue duro y la obligó a ser lo mejor que podía ser. Incluso si la bondad y el amor junto con una pizca de culpa brillaban en sus ojos endurecidos cuando pensaba que ella no estaba mirando. ¿Recuerdas las reglas? Él preguntó y ella asintió rápidamente. Algo que le hizo fruncir el ceño. Repítemelos otra vez. Ordenó suavemente. No te alejes demasiado de ti. Disuádete cuando ocurra una pelea. No intentes interferir a menos que indiques lo contrario, o las bestias vendrán por mí. La amenaza de un arma a veces es más efectiva que disparar, pero si tengo que disparar, apuntar a la cabeza. Si tengo que pelear, intentar llegar hasta ti. Y bajo ninguna circunstancia separarme de ti. Y tener siempre mi aura alta. Ella resopló. Habiéndose visto obligada a recitar las reglas de su maestro por 18ª vez en 3 días. ¿Dónde está tu pistola?, preguntó. Con un resoplido silencioso, abrió su abrigo, con la vieja pistola de su maestro lista y cargada en su funda debajo de su axila derecha. ¿Dónde están tus balas?, preguntó. Por instinto, su mano bajó hasta su cinturón, donde estaba su bolsa de municiones.
20 balas. Ella respondió con descaro antes de que su maestro pudiera preguntar cuántas balas llevaba. ¿Dónde está tu sombrero?, preguntó con una pequeña sonrisa descarada, revolviéndose el cabello antes de colocar suavemente el sombrero de su padre en la cabeza. Todavía olía a él, lleno de incienso y hierro, con un leve sabor a sangre. Pero incluso si era el sombrero de su padre, no le ofrecía ni un ápice de seguridad en comparación con simplemente estar cerca de su maestro. Con él a su lado, Violet se sentía casi imparable. Como si nada pudiera jamás hacerle daño. Sonriéndole a su maestro, ella recibió una suave sonrisa a cambio. Desafortunadamente, fue rápidamente borrado y el cazador volvió a tomar la delantera. Levantándose con un pequeño gemido, su maestro miró a su alrededor. Un recuerdo inquietante brilla en sus ojos, antes de ser derretido por una determinación sombría. Sin decir una palabra, comenzó a salir de las ruinas humeantes, obligándola a trotar un poco para alcanzarlo. Sus grandes zancadas lo hacían moverse a un ritmo engañosamente rápido. Esta noche será solo una introducción. Yharnam en una noche de caza es muy diferente del Yharnam al que estás acostumbrado. Por un lado, casi todos los que te encuentras en las calles que no son uno de nosotros son hostiles, si no lo hacen. No puedo probar lo contrario. Comenzó, con una voz más fría que el aire que los rodeaba. ¿Qué estaremos haciendo?, preguntó en voz baja, acercándose poco a poco a su maestro. Los ojos sin vida del cadáver de caballo medio podrido y medio comido borraron toda la emoción que podría haber sentido. El carruaje vacío, en el que una vez había soñado montar, burlándose de ella. Una huella de mano ensangrentada deslizándose por la ventana. Sin pensarlo, sintió que buscaba la mano de su amo. Deseando la comodidad que ofrecía. Deteniéndose a medio camino. No querer parecer débil en su primera cacería. Si bien no era su caza, no quería ser quemada. Cuando llegaron a una bifurcación en el camino más arriba, Violet se acercó poco a poco a su maestro. Lanzando una mirada nerviosa a los borrachos que merodeaban más a la izquierda. Otra mirada hacia ellos mostró que no era alcohol lo que estaban borrachos.
El hedor a sangre acre se podía oler por todo el lugar donde estaban. Nosotros, visitaremos a un viejo amigo llamado Gilbert. Su maestro respondió claramente. Es un viaje bastante corto. Simplemente subimos la calle a la derecha, subimos unas escaleras, doblamos algunas curvas y llegamos. Pero debería ser más que suficiente para darte una idea de lo que está por venir. A Violet no le gustó lo que insinuó. Un escalofrío recorrió su espalda. Al acercar su sierra a ella, sintió cierta seguridad. El grito inquietante de Croce Amors, la confiable espada de su maestro, al ser desenvainada le provocó un escalofrío por la espalda. No es que no estuviera acostumbrada al sonido, ya que había estado presente muchas veces cuando su maestro y su compañera, la señora Nikos, estaban entrenando. Pero era la primera vez que la espada sonaba con tanta ansiedad. Pasaron sin esfuerzo la abertura de la cerca, haciendo un total de 5 pasos antes de que un hedor desagradable llegara hacia ellos. Una lluvia de astillas fue enviada hacia ellos cuando un hombre enorme y monstruoso se abalanzó sobre ellos. La figura estaba vestida con una capucha oscura, empuñando un hacha que era más larga que su maestro y con una cabeza de hacha hambrienta en el extremo. Verdugo. Su mente gritó, anclándola completamente en el lugar. Recordó haber escuchado el término cuando escuchó a escondidas a su padre y a otros cazadores de iglesias cuando su padre era anfitrión. Hablaron de la brutalidad innecesaria y la sed de sangre. Una mancha en la reputación de Yarnam. Habían dicho. Más bestia que hombre. Habían susurrado. Su maestro se enfrentó al verdugo con la misma ferocidad, si no más. Liderando el golpe aplastante contra el pavimento, haciendo volar fragmentos de piedra. Antes de que el verdugo pudiera siquiera pensar, deslizó su espada por el eje de madera, llevándose consigo varios dedos y dejando un profundo corte en el pecho del verdugo. Arrancando el arma grande de sus manos, arrojándola a un lado, se lanzó hacia ella. Deslizándose bajo un golpe atronador, lanzó su espada con fuerza, atravesando su rodilla. Enviándolo de cara al pavimento de piedra. Un implacable movimiento hacia abajo acabó con el grito de dolor de los verdugos antes de que pudiera alertar a todo el vecindario. Mirando a su maestro con asombro, sin saber cómo pudo haber terminado la pelea antes de que comenzara, vio a su maestro alejarse casualmente de la fuente de sangre en la que se había convertido el verdugo. Dando un giro a su espada para sacudir la sangre. Echó un vistazo a la calle y se volvió hacia ella. Recuerda siempre, cuando luches contra enemigos más grandes, nunca dejarles usar su tamaño. En lugar de eso, paraliza su movilidad, envenénalos, préndeles fuego, usa todo lo que tienes en tu arsenal para asegurarte de que nunca puedan usar sus fortalezas contra tus debilidades. A partir de en este momento nunca serás una potencia física, aunque eso puede cambiar, pero debes concentrarte en tu movilidad y el uso de herramientas ante todo. Violet no hizo ningún puchero ante eso. Su querida madre se parecía a ella. Tenía curvas femeninas, pero también era delgada y no necesitaba un corsé para parecer delgada. Haber visto a la señora Valkyrie de alguna manera levantar a sus 3 compañeros de equipo, junto con ella, todo sin sudar, la hizo querer ser como ella. Quizás no sea del todo como ella. Violet sabía que nunca podría sacar tanta energía constantemente. Pero ella quería ser fuerte como ella. Su maestro no le permitió concentrarse en sus pensamientos. En cambio, se dirigió rápidamente hacia donde acababa de llegar el verdugo. Sacudiendo la cabeza, regresó y sacó un pequeño cristal del cadáver aún caliente. Hablaremos de eso más tarde. Después de que tus lecciones comiencen a incluir la sangre y los rituales. Dijo su maestro con una pequeña sonrisa antes de que el cazador volviera a tomar la delantera. Guardando la gema en el bolsillo, regresaron a la calle. Bestia. Monstruo. Una voz estridente gritó. Mientras tanto, Violet y su maestro miraron hacia la escalera sinuosa donde estaba un hombre con una barba rala y ropa igual de descuidada. Una antorcha encendida en una mano y una tabla de madera a modo de escudo improvisado en la otra. Violet, regresa al lugar de donde vino el verdugo. Ordenó su maestro con calma. Pero, Violeta. El cazador ladró. Dándole una mirada severa. No puedo matar a todos y mantenerte a salvo al mismo tiempo. Retrocediendo poco a poco, el miedo se apoderó de ella cuando vio una patrulla de otros 8 vigilantes que venían corriendo por la calle. Atraídos por la conmoción, todos tenían miradas igualmente sedientas de sangre. Tragando saliva, dio 2 pasos asustados hacia atrás antes de girar sobre sus talones y correr hacia abajo. El corazón le dio un vuelco en el pecho cuando vio a las 2 mantecas de cerdo borrachas de sangre avanzar desde el otro lado.
Antes de que pudieran atravesar la puerta, un trueno familiar resonó y la sobresaltó. A los dos borrachos de sangre les estalló la cabeza como granos. Echando una mirada por encima del hombro, vio que el cazador había acabado rápidamente con dos vigilantes. Ya iba a su lado, revólver en mano. No luciendo deteriorado, el único indicio de lucha en él era cómo la sangre se adhería a su espada. Segunda lección, utiliza tu entorno a tu favor. El cazador explicó con calma, aliviando sus nervios solo con su presencia. Empuja a tu oponente escaleras abajo, enciende charcos de aceite, usa todo lo que puedas para ganar. Usa un pasillo estrecho para hacer que las armas más largas sean más difíciles de usar y para obligar a tus oponentes a atacarte de uno en uno. Haciendo girar su revólver en su mano, rompió el mango entre los dientes de un valiente vigilante en particular. Enganchó su revólver detrás del cuello y arrastró al vigilante de bruces hacia la calle de piedra, aplastándole la garganta con la bota. Tragando saliva, Violet no sabía qué le parecía más aterrador: la violencia que el cazador podía desatar en cualquier momento, o cómo su expresión no cambiaba en absoluto. Los locos me dispararán, pero existe la posibilidad de que intenten escabullirse para atacarte. Ten tu arma a tu lado por si acaso. Ordenó con calma, sacudiendo la sangre y los dientes del mango del revólver antes de enfundarlo. Corriendo hacia el callejón sin salida, se escondió detrás de unas cajas. Ni un segundo después se escuchó el sonido del acero desintegrando la carne. Muere rata. Muere, maldita bestia. Ningún buen hombre de Yarnam debería moverse tan impiamente rápido. La bravuconería de los vigilantes se apagó rápidamente y se convirtió en susurros horrorizados o susurros en voz baja. Nunca tuvieron la oportunidad de gritar, solo unos segundos para rezarle a cualquier deidad en la que creyeran. Al mirar a través de una rendija en las cajas, vio como la multitud de vigilantes no lograba pasar ni un paso más allá de él, muriendo con un solo movimiento de su espada. Si no tenían suerte, su maestro detendría elegantemente sus desesperados ataques contra otro vigilante. En el momento en que intentaron pasar a su lado, recibieron un puño aplastante justo en el estómago antes de que les cortaran la garganta. 10 oponentes, todos brutalmente asesinados en una danza de sangre y acero antes de que ella pudiera siquiera mirar adecuadamente. Puedes salir ahora, Violet. Es seguro. Su maestro gritó después de que el polvo se calmó, buscando sin ceremonias entre algunos de los cadáveres de los vigilantes muertos. Arrojándole otro frasco de sangre, se embolsó un puñado de balas. Deslizando el frasco de sangre en su chaleco, se acercó poco a poco, observando más de cerca la carnicería que sembraba la calle. Porque eso es lo que era. Pura carnicería. Un santuario a la violencia y la locura que la habían llevado a casa. Violet se acercó y se maravilló de la belleza de todo. Los suaves rayos de la luna hacen centellear los ríos de sangre con un sinfín de perlas. Era hermosa, una obra de arte visceral que poco a poco se estaba secando, tragado por el camino adoquinado. Apartando su mirada de la sangre, para que su maestro no pensara que su fascinación era extraña, hizo la pregunta que ardía. ¿Es por eso que no querías que cargara mucho? ¿Porque nosotros buscaríamos más? No es del todo correcto, pero tampoco del todo incorrecto, respondió su maestro, guardándose algunas balas adicionales antes de comenzar a caminar de nuevo, haciéndola correr un poco para alcanzarlo. Por un lado, si llevas mucho y no sabes dónde está todo, puedes sacar un molotov en lugar de un frasco de sangre. Otro es que llevar más puede hacerte sentir pesado. También hay muchos otros detalles, pero todos surgen del hecho de que aún no estás listo. Aquí arriba. Subieron las escaleras y rápidamente pasaron por donde habían estado el vigilante y su amigo. Ahora yacían muertos con sus semejantes en la calle indiferente. El puchero no abandonó sus labios, ni siquiera al subir las escaleras. Sabía que no estaba lista, pero eso no significaba que le gustara que lo dijeran en voz alta. En un abrir y cerrar de ojos, su maestro pasó de darle un suspiro afectuoso a lanzarse hacia adelante. Agarrando el brazo ofensivo, detuvo el cuchillo mucho antes de que pudiera alcanzarla. El sonido de las ramitas al romperse resuena en la noche silenciosa. Demasiado atrapada en su cabeza, le tomó todo hasta que el cuchillo rebotó contra el piso de piedra para conectar los puntos de que no fueron ramitas las que se rompieron. Su amo no le dio al hombre ni un segundo para recuperarse. Soltando el brazo ofensivo, Violet vio un hueso asomando de la carne picada en la que se había convertido. Antes de que el hombre pudiera gritar hasta quedarse ronco, la mano de su maestro le rodeó la cabeza y lo golpeó de cara contra el costado del edificio. Sangre, saliva y lágrimas mancharon la pared.
El rostro del vigilante era un asqueroso revoltijo de pequeñas laceraciones y dientes rotos. Un suave sollozo entrecortado escapa del desastre destrozado. Soltando el cráneo con un gruñido de disgusto, su maestro observó impasible cómo el loco se desmoronaba, estrellándose de cara contra el implacable pavimento de piedra. Sin decir una palabra, su amo bajó la bota, tronando con justa furia. Aplastando su cráneo bajo su bota, enviando materia cerebral podrida salpicando toda la calle adoquinada. Violet echó un vistazo a la materia cerebral podrida y casi retorciéndose que cubría las botas de su amo. La mente se detiene bruscamente. Levantando la vista, compartió una mirada con su maestro antes de que su barriga finalmente cediera. Una auténtica cascada de vómito saliendo disparado de su boca. Bleurk. Ardía en el camino hacia arriba, perlas de lágrimas corrían por su rostro. Tratando de contenerse después de haber terminado de vomitar, dejó que sus ojos regresaran a la materia cerebral podrida. Arcadas mientras salía más vómito. SHH. Está bien. Déjalo salir. Su maestro arrulló suavemente, corriendo en círculos sobre su espalda. Su barriga se tambaleó hacia un lado, su espalda se dobló y casi se desplomó. Esperando con impaciencia otra cascada de vómito, solo para escupir unas cuantas gotas. En el momento en que las gotas salieron de su boca, un regusto desagradable la quemó, seguido de un horrible ardor por todo el cuerpo. Está bien. Acabas de vomitar un poco de ácido del estómago. Pasará. Dijo suavemente, sacando un pañuelo y limpiando los restos de vómito. ¿Por qué tenía gusanos negros y ondulados en la cabeza? Ella gruñó, todavía sintiendo el ardor en la boca. ¿También tengo gusanos negros y ondulados en mi cabeza? Que no. Su maestro se apresuró a tranquilizarla. No tienes gusanos negros y ondulados en tu cabeza. Entonces, ¿qué es eso? Preguntó, señalando la masa cerebral retorciéndose que estaba agonizando. Un efecto secundario de la sangre. Dándole a su maestro una mirada inexpresiva, esperó a que él le explicara. Sin saber si alguna vez podría volver a dormir si no obtenía respuestas. Su maestro le dio una mirada antes de suspirar. La sangre es maravillosa, pero es igual o más peligrosa. Un hombre sabio me dijo que la sangre es esencialmente una evolución forzada. Si esa evolución es buena, mala o desastrosa. Bueno, eso depende del párroco. Su maestría sermoneó con calma. No le importaba en absoluto si tenía 1 o 2 minutos más para recuperar el aliento. Asintiendo con escepticismo, sintió las grandes palabras volar sobre su cabeza. Al final formuló la pregunta que ardía en ella. ¿Qué hay de tu maestro? ¿Le crees? Sus ojos se empañaron. Suspirando, él le dirigió una mirada vacía, provocando que un escalofrío recorriera su espalda. Su mirada parecía ver directamente a través de ella, todos sus pensamientos, emociones, todo lo que ella era y lo que alguna vez estaría prohibido ante él. Yo creo que la sangre saca a relucir el reflejo más verdadero de una persona. Si alguien cree que es mejor que la persona promedio, la sangre lo transformará para reflejar eso. Si alguien cree que es un cazador, la sangre los transformará en lo que mejor se adapte a esa creencia. Si alguien se creyera podrido y estúpido, la sangre lo transformará para adaptarlo a sus creencias. Su maestro finalmente explicó. ¿Qué crees que eres? Violet no pudo evitar preguntar con curiosidad. Nada. Su maestro respondió con una risa autocrítica. Pero, ya sabes, incluso si a veces puede ser difícil, trato de ser un buen hombre. Pero no se apresuren a tomar mi palabra como un evangelio. Su maestro advirtió rápidamente. Si crees que me equivoco, deberías decirlo. Un cazador es tanto un erudito como un guerrero. A medida que tus lecciones se vuelvan más complejas, comenzarás a formar tus propias ideas y creencias sobre ciertos temas. No te preocupes. Tienes miedo de ser tú mismo. Al aprender enseñarás y al enseñar aprenderás. ¿Eh? El sonido la abandonó involuntariamente, mirando a su maestro con confusión. Él soltó una carcajada, la mano que acababa de usar para aplastar a un hombre, acercándose a ella para acariciarle la cabeza. En cambio, a Terry.